¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Fórum Jurídico Fiscal, programa que se emite ahora desde aquí, desde el Centro Cultural del Bicentenario para toda la provincia, a través de Canal 14 de Teleimagen Codificada y para todo el mundo en nuestro sitio exclusivo forumjuridicofiscal.com.ar. También, como ustedes saben, estamos en Facebook y en YouTube con mucha participación de todos los televidentes. Hoy tenemos realmente un programa muy completo. Va a estar en una entrevista largamente esperada la máxima autoridad en lo que materia económica se refiere en la provincia. El ministro de Economía, el contador Atilio Chara, va a engalanar nuestro programa, y también el doctor Martín Caranta con la segunda parte referida a las modificaciones que se practicaron en el impuesto a las ganancias. Ya habíamos hablado en una primera parte, además habíamos tratado ampliamente este tema en Fórum Jurídico Fiscal, y en el cierre también el doctor Martín Caranta va a estar hablando de la vigencia y la aplicación de estas modificaciones. Realmente me parece que es un programa imperdible y con mucho condimento técnico. Tengo que agradecer rápidamente a la gente de La Perla por la vestimenta habitual. Un abrazo para toda la gente de La Perla. Ahora sí, nos tenemos que meter en el contenido del programa. El doctor Martín Caranta, segunda parte en lo que hace a modificaciones al impuesto a las ganancias, aquí en Fórum Jurídico Fiscal. Vamos a seguir con compraventa de acciones, la alícuota aplicable, e inmediatamente pasamos a charlar sobre la gravabilidad en la distribución de dividendos, siempre con el doctor Martín Caranta. ¿Qué tal, Martín? Y seguimos entonces. Seguimos, Ricardo. Bien, una cuestión que nos quedó pendiente era la referida a la aplicación de la alícuota del 15%. ¿Sí? ¿Cómo se introduce esto en la nueva modificación? Bueno, a partir de artículos, mejor dicho, a partir de reemplazos de párrafos en el artículo 90. ¿Sí? Acá es importante tener presente que el artículo 90 de la ley es el que establece la alícuota del gravamen para sujetos, personas físicas y sucesiones indivisas. Entonces, como se pretendió alcanzar a sujetos del exterior, hubo que hacer algún agregado. ¿Sí? Lo concreto es que la norma establece una alícuota especial para las personas físicas y sucesiones del país. Recordad que estos sujetos aplicaban siempre una alícuota progresiva. ¿Sí? En el año 2001 también se creó una alícuota especial, y acá se continuó con esta idea, pero no de la misma forma que antes. ¿Sí? Antes había que ver si era una operación, digamos, especulativa, o si se mantenían las acciones por más de 12 meses o no. Acá lo concreto es que para toda operación de compraventa de acciones, participaciones de cualquier tipo, bonos o títulos, se aplica esta alícuota proporcional del 15%. ¿Sí? ¿Qué sucede con los sujetos del exterior? Bueno, cuando quien realice la enajenación, cuando quien obtenga el resultado por este tipo de operaciones sea un sujeto del exterior, se va a aplicar esta misma alícuota, pero considerando el inciso H del artículo 93. ¿Qué es este inciso H? Bueno, vamos a ir primero al artículo 93. Cuando se trata de sujetos beneficiarios del exterior, por lo general la norma lo que hace es presumir qué porcentaje del precio que cobran es renta gravada de fuente argentina, porque los sujetos del exterior tan solo quedan alcanzados por la renta de nuestro país. ¿Sí? Entonces lo que nos dice el legislador con esta modificación es: vayan al inciso H del 93. Y ahí se presume que la gravabilidad de fuente argentina es del 90% del precio cobrado. ¿Sí? El proyecto elaborado en su momento por el Ejecutivo no hablaba del H, sino que hablaba del inciso G, donde la presunción de renta de fuente argentina es menor. ¿Sí? Y a su vez el inciso G tiene como aplicación supletoria, como posibilidad, la estimación de la renta real de la operación, porque el segundo párrafo del artículo 93 así lo establece. Pero bueno, el dictamen que se aprobó en diputados, que después terminó siendo la ley 26.893, cambió el G por el H. Entonces, para que se pueda aplicar la renta real para los sujetos del exterior, se dijo de alguna forma no del todo clara que, no obstante la aplicación del H, se puede ir al segundo párrafo del artículo 93. ¿Sí? Y yo recién venía hablando de sujetos del exterior, pero si uno es preciso en la lectura de la norma, advierte que no dice sujetos, sino que dice sociedades, empresas, explotaciones, patrimonios. ¿Sí? Entonces lo que uno se pregunta es: ¿y las personas físicas del exterior
Parte de la doctrina o de los distintos colegas que hemos ido escuchando en estos días luego de la publicación de la reforma, consideran que se podría aplicar el artículo 93, ¿sí? Y si aplicamos el 93, tenemos que aplicar todo el régimen del 93, es decir, el 91 y el 92. Entonces, para personas físicas del exterior, se aplicaría la alícuota del 35%, lo cual, digamos, es algo muy dispar con respecto al tratamiento que le corresponde a un sujeto, sociedad, a una empresa, una explotación. ¿Sí? Entonces hay otra parte de los distintos autores de la doctrina, de la cual, digamos, participo, que entiende que la alícuota del 15% se aplica para todos los sujetos del exterior. ¿Sí? Como te venía hablando, pero bueno, consideré oportuno hacer esta aclaración. Después hay algo muy llamativo que tiene que ver con la situación de un sujeto del exterior que tiene acciones del país y se las vende a otro sujeto del exterior. La norma lo que establece es que quien va a estar a cargo del ingreso del gravamen por la ganancia obtenida en esta enajenación va a ser el comprador. Es un régimen de sustitución que se crea sin que la norma lo diga con todas las letras, pero realmente tenemos mucha curiosidad con respecto a cómo se implementará esto, porque los sujetos del exterior no conocen todas las particularidades operativas de pago de impuestos que rige en nuestro país, no van a confeccionar un BEP, por ejemplo, que es algo para lo cual nosotros recurrimos en forma habitual para cancelar un impuesto. Es decir, bueno, tenemos ciertas inquietudes sobre cómo se programará la puesta en marcha operativa de esto. Bueno, esto tendrá que ver también con la parte reglamentaria o las normas administrativas. Vayamos directamente a la distribución de dividendos ahora, que creo que le preocupa a mucha gente saber cómo va a estar grabado lo que puede retirar de las sociedades en las que participa. Sí, realmente hay una gran preocupación por el sector empresario. Nosotros hemos recibido muchas inquietudes por parte de los empresarios chicos, las empresas familiares, las pymes, ¿no? Porque obviamente la alícuota efectiva del impuesto pasa a ser un 41,5%. ¿Y por qué? Bueno, si un sujeto tiene una ganancia, una sociedad, ¿no? Tiene una ganancia de 100, sobre esos 100 paga el 35%, ¿sí? O sea, 100 por 0,35, 35 pesos. Y le quedan 65 pesos para distribuir como dividendos. Y sobre esos 65 pesos se va a aplicar un impuesto a la alícuota del 10%, es decir, 6,5 más 35, 41,5. Y más allá de que la norma prevea que se trata de una recaudación sobre los dividendos, que es la renta de los socios, no de la sociedad, en la práctica se ve como una sobretasa a la sociedad, ¿sí? Con lo cual, bueno, esto ratifica la preocupación del sector empresario. Ahora, no alcanza solamente a la distribución respecto de las tendencias accionarias. No, la norma es bastante amplia. Lo que establece es que esta imposición se realizará sobre dividendos, es decir, aquellos que distribuyen las sociedades anónimas que emitieron acciones, sobre utilidades distribuidas por lo que la ley considera sociedades de capital, que serían las sociedades anónimas, las sociedades en comandita por acciones, las SRLs, ¿sí? Incluso los fideicomisos que están en el artículo 69 de la ley, y también los sujetos del 69B, que son los establecimientos permanentes en el país que corresponden a sujetos del exterior, ¿sí? Y acá lo importante es que esta gravabilidad sobre los dividendos o utilidades se aplica cuando sean distribuidos en dinero o en especie, ¿sí? Y la norma aclara excepto en acciones liberadas. Esto es algo bastante habitual cuando se establecen este tipo de impuestos, porque las acciones liberadas no implican una salida de patrimonio de la sociedad, sino que eso que se distribuye como acciones queda en la sociedad, ¿sí? Decime, ¿y cómo juega el impuesto de igualación? Bueno, es muy interesante el tema, porque esta gravabilidad o esta imposición al 10% se aplica sin importar la aplicación del impuesto de igualación. Es decir, si hubiese que aplicar el impuesto de igualación, también se aplica esto del 10%. No son excluyentes, ¿sí? Son imposiciones complementarias. Con lo cual, bueno, si le agregamos al 41,5% que veníamos sosteniendo hace unos minutos, el impuesto de igualación, ¿sí? Recordamos brevemente qué es el impuesto de igualación. Es un gravamen que se aplica cuando el dividendo o la utilidad que distribuye la sociedad no tributó el impuesto a las ganancias en cabeza de la sociedad, ¿sí? Entonces
Entonces, sobre esa diferencia que se distribuye y que no tributa impuesto en cabeza de la sociedad, se aplica una retención con carácter de pago único definitivo del 35%. Con lo cual, bueno, la ecuación puede ser mayor a un 41,5% y esto también preocupa al sector empresario. ¿Cómo lo ves con vista a la inversión? Complicado el tema. A ver, muchos empresarios cuando inician el negocio invierten y no se preocupan por retirar fondos, porque tratan de establecer el negocio. Estoy hablando de empresarios pymes, ¿no? Y después cuando llega el momento de recibir los frutos, de empezar a cosechar, bueno, se introduce este impuesto. Al empresario, el empresario lo observa como que le cambiaron las reglas de juego. ¿Sí? Entonces tienen que empezar a analizar cómo van a ser la planificación fiscal para que sus proyectos de por ahí retiro de fondos de una sociedad para invertir en otra tengan el menor impacto fiscal posible. Martín, gracias por tu participación otra vez. No, por favor, bueno, un placer como siempre. Saludos a Ramón y a Belisario. Seguimos, vamos al piso. Gracias, doctor Ricardo Ferraro, gracias, doctor Martín Caranta. En la continuidad de Fórum Jurídico Fiscal, lo prometido, la máxima autoridad en materia económica de la provincia, el ministro de Economía, el contador público Atilio Chara, se ha llegado hasta nuestro Fórum Jurídico Fiscal con sus principales colaboradores. Ya está, me voy a encontrarlo en Fórum Jurídico Fiscal, el contador público Atilio Chara. Seguimos en Fórum Jurídico Fiscal, con lo prometido está con nosotros el ministro de Economía, el contador Atilio Chara, la subsecretaria de Economía, la contadora Soledad Terzano Carreras y el director general de rentas de la provincia, el contador Nicolás Sleiber. Bueno, contador, ministro, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Belisario? Bueno, un gusto tenerlo acá realmente, como decíamos anteriormente, para hablar un poquitito de la situación de la provincia, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, sí, vamos a hablar un poco de la situación de la provincia. Realmente se habla siempre, ministro, en todo el país de Santiago del Estero como una de las provincias más ordenadas, ¿no? Ha habido mucho crecimiento y algunas pautas muy importantes a lo largo de todos estos años. Y sí, Santiago es una provincia que a lo largo de la gestión del doctor Gerardo Zamora, desde el 2005 hasta la fecha, mantenemos un equilibrio fiscal. Es una de las pocas provincias que mantiene un equilibrio. Hay otras que en algún periodo están en equilibrio y al siguiente salen. Nosotros Santiago es una provincia que no está endeudada, no recurre al endeudamiento para hacer ni obras, ni tampoco recurre al endeudamiento para pagar sueldos como otras provincias. Es por ello que nosotros nos sentimos orgullosos de la gestión del doctor Gerardo Zamora. Santiago era una provincia, es distinta en el 2005 a lo que es en la fecha. Cuando asumió el doctor Zamora, Santiago era una provincia que estaba endeudada, tenía una deuda externa importante, se tomaron 120 millones de dólares en Nueva York a una tasa usuraria, si se quiere. Nosotros hicimos un rescate de esta deuda ofreciendo a los acreedores el pago al valor nominal, pero al 50% del valor nominal. La rescatamos y se puede planificar, se puede predecir muchas cosas con la tranquilidad de no tener deudas por qué preocuparse. A raíz de esto, Santiago mejoró en la inversión pública. La inversión pública de Santiago del Estero en obras, por ejemplo, creció desde el 2005 al 2012 en más del 600%, que es una cifra... Eso se ve muy reflejado, ¿no? Sí, eso, se ve bien considerado, está a la vista, digamos. Sí. Y no solo aquí en Capital, hablábamos recién, sino que se ve en el interior, principalmente al que le toca viajar al interior, ¿no? Eso le iba a decir, Santiago es una provincia que tiene una infraestructura apta para la radicación de industrias, para la radicación de inversionistas. Los campos de Santiago son muy rentables, estos son aptos para la agricultura, para la ganadería, la actividad primaria, que es una política de Estado de este gobierno. Hablaba de los sueldos usted, ministro. Cuando llegaron, ¿cómo encontraron a la provincia? ¿Cómo encontraron a los sueldos?
allá por el año 2005. Bueno, los sueldos estaban congelados, el nivel de salario era bajo. Nosotros, por instrucciones del gobernador y recurriendo a una mesa de diálogo con entidades gremiales y el gobierno, nosotros aumentamos los sueldos de los empleados siempre de acuerdo a lo que aumentaba la nación, las pautas nacionales. Luego, podemos decir que también había ascensos, no se daban ascensos desde el año, de hace como 20 años atrás. Este gobierno otorgó ascensos, otorgó la titularización de los empleados que estaban con contrato de locación, dándoles un contrato de empleo, dándole la mayor estabilidad al empleado público provincial. Bueno, realmente una situación muy importante, una provincia que, como decimos, se nota ordenada, lo nota el contexto del país y así se ha ido trabajando año tras año. En el área de la Subsecretaría de Economía, Soledad, contadora Terzano, ¿qué podríamos decir? Bueno, actualmente el Ministerio de Economía se encuentra en la etapa de confección del presupuesto para el periodo 2014. Y bueno, el organismo encargado es la Dirección General de Presupuesto y el mismo va a ser puesto a consideración de la Honorable Legislatura el último día hábil de noviembre. Bueno, respecto a algunos puntos importantes que vamos a tener en cuenta es mantener el crecimiento en el gasto de educación, el cual se ve sumado a lo que es la suma que viene a la provincia por financiamiento educativo. Bien. Lo cual es importante resaltar que a nivel nacional somos una de las pocas provincias que coparticipa a sus municipios la suma de financiamiento educativo. Bueno, vamos a seguir, como lo ha dicho el ministro, o sea, los gastos en salud, en educación, en infraestructura, va a seguir creciendo y siempre siguiendo el lineamiento que desde que ha asumido el doctor Gerardo Zamora, que es no endeudar a la provincia. Cuando se presupuestan los gastos en educación hay una pauta realmente muy alta, ¿no? Está establecido en la Constitución provincial que es como mínimo el 30% del total del presupuesto. Nosotros en esta etapa estamos en una etapa previa para la confección, estamos requiriendo información de ejecución presupuestaria. No tenemos ningún dato, pero siempre lo hacemos de acuerdo a la pauta nacional, a la pauta del presupuesto nacional. Pero siempre, como decía Soledad, la contadora Terzano, lo hacemos con el máximo de la prudencia y tratando de mantener un equilibrio presupuestario. El otro día, porque justamente con responsabilidad, el otro día escuchaba también al gobernador, pase lo que pase a nivel nacional, siempre Santiago tiene una solvencia y tiene de cara al futuro una prudencia, ¿no? Exacto, eso es lo que nos manejamos, responsabilidad y prudencia. Nosotros somos muy respetuosos de la ley de responsabilidad fiscal en todos los ámbitos y lo cumplimos a rajatabla. No endeudarnos, no gastar, como dice el gobernador, no gastamos más de lo que nos ingresa. Bien. Contadores Leibe, ¿cómo es el trabajo desde la Dirección General de Rentas en cuanto a los recursos de la provincia? ¿Cómo ha ido evolucionando esto? Bueno, el trabajo de la Dirección de Rentas de la provincia es el trabajo normal, digamos, que se viene desarrollando desde el comienzo de la gestión del gobernador Gerardo Zamora. Es mediante la recaudación de los tributos provinciales y también estableciendo pautas de crecimiento año a año que desde el comienzo de la gestión del señor gobernador se van cumpliendo en forma correcta. Han logrado paulatinamente superar, cumplir las pautas de crecimiento, etc. Hay un decreto muy importante ahora, muy nuevo, referido a lo que es el sector agropecuario, ¿no? Sí, efectivamente a principios de este mes, por decisión del Ejecutivo Provincial, se ha decretado la emergencia agropecuaria debido a la sequía que está atravesando la provincia, y es un decreto que abarca desde el 1 de julio de este año hasta el 30 de junio del año 2014, donde se prorroga el pago del impuesto inmobiliario rural. Y bueno, y dentro del decreto hay innumerables condiciones, digamos, donde por ejemplo se suspenden las ejecuciones fiscales,
donde los productores agropecuarios para ingresar a la emergencia tienen que presentar declaración jurada, etc. O sea, múltiples beneficios para este momento difícil. Como lo decía el señor ministro, como es una política de Estado del sector agropecuario, se trata desde el Estado de darle toda la ayuda posible y las facilidades. Bárbaro realmente. Bueno, ministro, realmente ha sido un gusto tenerlos acá. De cara al futuro, ¿qué podemos decir de este Santiago? Bueno, que se ha mostrado muy pujante en los últimos años, ¿no? Y bueno, vamos a seguir bajo los lineamientos del doctor Zamora. Se sabe que se ha hecho mucho en Santiago, pero sabemos también que falta muchísimo por hacer. Por eso trabajamos todos los días para lograr un Santiago mejor, para el bienestar y prosperidad de todos los santiagueños. Bueno, gracias contador, gracias contadora, ministro, un gusto tenerlo acá y será hasta la próxima. Gracias a ustedes. Gracias a las autoridades del Ministerio de Economía, ha sido realmente muy importante tenerlos. Ahora es momento de meternos con el doctor Martín Caranta, esta vez en un micro referido a la vigencia y aplicación de las modificaciones introducidas al impuesto a las ganancias. El doctor Martín Caranta nuevamente en Fórum Jurídico Fiscal. Como ya sabemos, el 23 de septiembre se publicó la ley 26.893 que trajo modificaciones a la ley de impuesto a las ganancias, más precisamente lo que se difundió como la gravabilidad de las rentas financieras. Ahora bien, no solamente surgen inquietudes sobre los aspectos técnicos de la reforma que tienen que ver con los resultados que se alcanzan, sino que también crea una gran inquietud la entrada en vigencia de la norma, es decir, a partir de cuándo o qué resultados obtenidos por estas operaciones dentro del año fiscal van a estar alcanzadas. Empezamos por el artículo 6º, que dispone que las modificaciones entrarán en vigencia a partir de la publicación en el Boletín Oficial, la cual ocurrió el 23 de septiembre, y serán de aplicación para los hechos imponibles perfeccionados a partir de la reforma. Entonces, en estos minutos que siguen, intentaré exponer algunas ideas, alguna interpretación, alguna opinión sobre cuál será el alcance temporal que tendrá esta reforma para el ejercicio fiscal 2013, que para las personas físicas ha comenzado el 1 de enero y terminará el próximo 31 de diciembre. ¿Y por qué esta inquietud? Bien, porque la doctrina, cuando analiza la retroactividad de las leyes, tiene dicho que el impuesto a las ganancias alcanza un hecho imponible anual. Entonces, si al momento de sancionarse, de entrar en vigencia una reforma, no está concluido el año fiscal, tenemos que tampoco está concluido el hecho imponible. Entonces no habría una retroactividad. Esa sería entonces la razón por la cual cuando se produce una modificación o se incrementan los montos mínimos no imponibles o las deducciones personales en general durante el curso de un periodo fiscal, este incremento tiene efecto para todo el año. ¿Qué es lo que ha sucedido acá? Hay determinadas operaciones que quedan alcanzadas, entonces aplicando esta misma teoría podríamos entender que las operaciones realizadas desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre estarían sometidas a esta nueva imposición. Adelanto mi postura, que es negativa a este respecto, es decir, las operaciones de compraventa de acciones, los dividendos recibidos por un sujeto antes del 23 de septiembre, desde mi punto de vista no están alcanzados y a continuación explicaré por qué. Vayamos entonces a lo que tiene que ver con los resultados obtenidos en la enajenación de acciones, cuotas, participaciones societarias, títulos, bonos y demás valores. ¿Cuál es el hecho imponible de estas operaciones? Bueno, para analizar el tema tenemos que ir al artículo 2 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, cuyo apartado primero define cuáles son las ganancias, ¿sí? Entonces, lo que tenemos aquí es que la ley habla de rendimientos, rentas y enriquecimientos. Es cierto que se crea una nueva definición de ganancias a partir de la modificación que se introdujo en el tercer apartado del artículo 2, ¿sí? Pero lo que tenemos que tener presente desde mi punto de vista es que estos hechos imponibles, esta ganancia obtenida por la enajenación de acciones,
es un hecho imponible instantáneo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque también lo dijo destacada jurisprudencia. Por ejemplo, el Tribunal Fiscal de la Nación, la Sala C, falló en autos Nerli Antonio Alfredo el 19 de octubre del 2006, diciendo que cuando un sujeto no es habitualista, el resultado que se obtiene corresponde a un hecho imponible instantáneo y no es ajustado a derecho que se cambien las reglas de juego de un sujeto y queden alcanzadas las enajenaciones producidas desde la modificación y antes de que finalice el año fiscal. Más concretamente, esto se dijo producto de la ley 25.414, que también introdujo la gravabilidad de estas operaciones para el ejercicio fiscal 2001. Y en un sentido similar falló la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación en la causa Maridón Josefa, donde también analizó que no era procedente someter a imposición las operaciones anteriores a la publicación de la reforma, pero no analizando en este caso el hecho imponible, sino el principio de legalidad. Bueno, también se pronunció en 3 dictámenes muy interesantes del año 2005 el Procurador del Tesoro de la Nación, los dictámenes 20, 132 y 224 del 2005. El procurador dejó sentado entonces que cuando se trata de un sujeto que no es habitualista en la realización de este tipo de enajenaciones, los resultados obtenidos no deben ser alcanzados cuando se produjeron operaciones anteriormente a la publicación de la reforma. Y acá lo importante es lo que aclaró el procurador en el dictamen 224 del 2005, cuando dijo que lo que hay que analizar es cuándo se produjo la transferencia de las acciones y no cuando se percibió el precio pactado. Es decir, si la venta ocurrió, el contrato se celebró antes de la reforma, pero se cobró el precio pactado luego de la publicación de la ley, esto no implica en modo alguno que la ganancia obtenida esté sujeta al gravamen. Y en lo que respecta a los dividendos, entendemos que esta misma vía de razonamiento es aplicable sobre este tipo de utilidades percibidas o de ganancias percibidas por un sujeto. Si los dividendos fueron distribuidos con anterioridad a la reforma, la ganancia del sujeto ocurrió antes del 23 de septiembre, entonces no sería respetable desde el punto de vista de la legalidad de la imposición que se someta a imposición esta ganancia obtenida, ¿sí? Cabe destacar que los dividendos tienen un criterio de atribución al balance fiscal que no es la percepción, sino que es la puesta a disposición. Entonces, aplicando lo mismo que dijo el procurador en el dictamen 224 del 2005, si la aprobación fue anterior al 23 de septiembre, eso es lo que alcanza para entender que los dividendos no están sometidos a la reforma, independientemente que la puesta a disposición o el cobro ocurra luego del 23 de septiembre. Momento ineludible del programa, todos ustedes saben, hubo que convencerlo al ministro para que elija el tema de cierre, contador, porque hay que elegir un tema de cierre al final del programa siempre, el invitado. Bueno, la llave de Abel Pinto. Buen tema, contador, buen tema. Nos vamos entonces con la llave de Abel Pintos, así se termina un nuevo Fórum Jurídico Fiscal. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción,